Derivadas parciales. Cuando estudiamos la derivada de una función en una variable, la definimos así usualmente, entre h. ¿Verdad? La derivada que geométricamente o gráficamente la podemos interpretar como la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? En un punto. Es la pendiente de esta recta, es la derivada evaluada en A. Esta definición se extiende para funciones de dos o más variables, ¿verdad? Solo que, según lo que han estudiado ustedes, si tenemos una función de dos variables independientes, x y y, cuando derivamos respecto a x, aquí, ¿verdad? Tenemos una función de dos variables, x y y. Como son dos variables independientes, esta función tiene dos derivadas que se llaman parciales, ¿verdad? Porque o se deriva con respecto a x o se deriva con respecto a y. Podemos usar la notación así del subíndice, podemos usar la notación de la d redonda de Jacobi. No es un 2, ¿verdad? Es una d redonda. O también algunos lo ponen así. Entonces, una función de dos variables independientes tiene dos derivadas parciales. Y estas son algunas de sus notaciones. La pregunta era, si se quiere obtener la parcial con respecto a x, ¿cómo consideramos a la otra variable? Como una constante. Eso es verdad, correcto, Jesús, como una constante. Y en general, no importa cuántas variables independientes tenga una función. Si tiene 100 y derivamos respecto a una de ellas, las otras 99 se consideran como constantes. Si la función tiene n variables independientes mayor que 1 y derivamos respecto a una de ellas, las otras n menos 1 se van a considerar constantes. Los teoremas que saben acerca de derivadas son válidos aquí, ¿verdad? Son totalmente válidos. Solo con ese detalle, que van a haber variables que se van a considerar constantes. Aquí tenemos una función f mayúscula que está definida en términos de x y y adicionalmente en términos de otra función llamada f minúscula. F minúscula depende de, en este caso, de x y también, pero de una forma diferente. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior que hablamos de los dominios, uno cuando saca imágenes de funciones no debe limitarse solo a creer que el argumento va a ser cambiado por un número, ¿va? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos esta función? Claro, sabemos que si aquí ponemos un número, el número que reemplaza a la x del lado izquierdo la reemplaza en el lado derecho, pero aquí esa sustitución puede ser más general, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, en el enunciado tenemos una función f que depende de dos variables, pero de una forma diferente a esta, ¿verdad? Por ejemplo, acá la dependencia es así, pero acá vemos una composición, o sea, si la ponemos de esta forma, es una función compuesta donde la función interna es la que tiene dos variables. Hay que también aprender a derivar ese tipo de funciones. Vaya, por ejemplo, recordemos la regla de la cadena para funciones en una variable, porque también hay para función de dos variables, pero eso es para la segunda unidad. La regla de la cadena nos dice, si usted tiene una función, si nosotros tenemos una compuesta, esto va a ser igual a la derivada de la función externa por la derivada de la función interna.
¿Qué pasa si yo les digo, bueno, calcúlenme cuál sería la parcial, teniendo presente la regla de la cadena? La parcial, voy a usar la D redonda porque es una derivada parcial, de f por e a la x más y. O sea, es una función que no la conocemos, ¿verdad? Una función f, pero que está compuesta con otra función de dos variables que es e a la x más y. Entonces, esto sería igual la derivada de la función externa por la derivada con respecto a x de la función interna. Sí, al no conocer f, pues se deja así, planteada. Lo que sí podemos derivar es este factor, ¿verdad? ¿Y cuál es la parcial de e a la x más y con respecto a x? E a la X. E a la x. Exacto. Si tenemos, digamos, les decía, ¿verdad? Regla del producto, porque el primer factor tiene y. El segundo factor, primer factor hay y. Segundo factor hay y. Entonces, f de seno de y más x, y aquí nos va a quedar la derivada de la función externa por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna de cuando se deriva respecto a y? ¿Cuál es la derivada respecto a y de seno de y más x? Si x es constante. Coseno de Y. Eso es. Así que esta sería la respuesta, ¿va? Dicho esto, ya podemos abordar este ejemplo. Nos dan la función. Nos dan esta función y tenemos que encontrar las derivadas parciales, las primeras, ¿verdad? Y también dice aquí las segundas. Entonces, así como en las derivadas ordinarias, ¿verdad? Nosotros sabemos que si tenemos una función definida de esta forma, la primera derivada, que se representa así o así, si se deriva, nuevamente tenemos lo que se llama la segunda derivada, ¿va? Y si derivamos la segunda, la tercera, y si derivamos la tercera, la cuarta. Lo mismo ocurre con las funciones de dos o más variables, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí z igual a f de xy, tenemos las primeras derivadas parciales. Pero si a estas se derivan respecto a x y respecto a y, vamos a obtener lo que son las segundas, que en este caso serían 4, ¿vale? 4 derivadas de segundo orden. Entonces se puede poner así también. Y seguro ya saben ustedes que cuando en esta notación se deriva así, de izquierda a derecha, pero en esta otra se lee así, de derecha a izquierda, ¿va? ¿Sí? Aquí primero se deriva respecto a x y luego respecto a y. Bueno, entonces, si derivamos las segundas, obtenemos las terceras. Si derivamos las terceras, las cuartas, etcétera, etcétera, ¿va? Tenemos una función de dos variables f mayúscula que está dependiendo de esa forma, ¿va? ¿Cuánto nos piden las primeras y las segundas derivadas parciales en el punto 1,1? O sea, primeras, segundas. Aquí no puse esta parcial, pero vamos a ver, bueno, las funciones que estudiamos nosotros van a tener esta característica. Que estas dos parciales, ¿cómo van a ser? Iguales. Iguales, así es, Jesús. Aquí en las derivadas parciales hay un término que se llama derivadas parciales mixtas. Dos derivadas parciales son mixtas, sí. Uno, tienen el mismo orden. Entonces, estas ambas tienen orden 2. Y segunda condición, se deriva igual número de veces respecto a cada una de las variables independientes. Entonces, por ejemplo, acá, respecto a x se deriva una vez, respecto a y una vez. Lo mismo ocurre con estas. Entonces son mixtas. Y bajo ciertas condiciones de continuidad, esas mixtas siempre van a ser iguales, que es el caso que nosotros estudiamos acá. Esta derivada
¿de qué orden es? ¿Cuántas veces estamos derivando ahí? 1, 2, 3. Es una derivada de tercer orden. Entonces, esta derivada va a ser igual a ¿qué parcial mixta? Pues a otra que sea de orden 3. Y si y se deriva respecto a y 2 veces, en esta también debe ocurrir. Entonces, esta sería otra posibilidad. Díganme otra. ¿Existirá otra parcial mixta? Pues simplemente... Solo en el caso que pueda derivar X dos veces. lo que pasa ahí, Jesús, es que ya no sería mixta con respecto a estas porque en ninguna de ellas se deriva X respecto 2 veces. O sea, si vamos a poner otra, debe ser una que no se ha puesto aún y que se derive respecto a Y 2 veces y respecto a X una vez. No importa el orden, ¿verdad? Pero respetando esa condición. Entonces podría ser X, Y. ¿Existirá otra? Pues no, ya no hay más combinaciones. ¿Cuál es la parcial con respecto a X? La podemos poner así o se pone así simplemente, pero se sobreentiende que está dependiendo de X y Y, ¿verdad? Así que decimos la derivada del primero con respecto a X por el segundo más el primero por la derivada respecto a X. Miren que ya no le pongo aquí prima. O sea, esto se hacía con una variable, pero con dos variables no podemos poner prima en ese caso. Tenemos que poner como subíndice respecto a quién derivamos. Así que esto va a ser igual. La derivada, decíamos, de XY con respecto a X es Y. Por esta función. Más XY. Y aquí tenemos una función compuesta, ¿verdad? Esto es una función compuesta así, ¿verdad? Por eso aquí podemos poner f', porque la función externa en general depende de una variable, así, f de u, esa sería entonces, la derivada de f por la derivada de la función interna. O sea, aquí me faltó la parcial con respecto a x de este término. Entonces, esa derivada parcial va a ser la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces nos va a quedar aquí más y por f' de xy. Ahora estamos sustituyendo. X vale 1 y y menos 1. Entonces, menos. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Usamos los valores de la tabla. ¿Cuánto vale f de 0? Pues si x vale 0, la función vale menos 1. Menos la de vale 0. Acá, ¿verdad? La derivada en 0. Menos la derivada en menos 1. En negativo 1, que es 3. Y esto va a ser igual a negativo 2. La parcial con respecto a y. Díganme ustedes, por favor, háganla y me la dictan. Lick es X por f de X más Y Ajá. más X por Y, la derivada de la función X más Y por 1, Muy bien. más la derivada de la función XY por X. No sé si alguien tiene algo diferente. Lo mismo, de hecho. Excelente. Eso es. Y ahora reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos x por 1 y y por negativo 1. Entonces, f de 0 menos f' de 0 más f' de negativo 1. F de 0 es negativo 1 según la tabla. F' es 0 y f' de menos 1 es 3. ¿verdad?
Así que esto es 2. Vamos a sacar solo una de las segundas, porque el proceso es el mismo, ¿verdad? Vamos a sacar, por ejemplo, solo voy a sacar aquí para poder atender sus dudas. Esta. Entonces, por definición, esto quiere decir que a la parcial con respecto a X se le va a derivar respecto a Y. Y aquí tenemos nuestra parcial con respecto a X. ¿Verdad? En el primer término, ¿qué regla aplicamos? Del producto, solo que Y se volvería una constante. Y o X se vuelve constante ahí, en ese caso. Ah, perdón, en este caso particular sería X, por favor. Ah, exacto. Entonces, eso es regla del producto, ¿verdad? La derivada de Y con respecto a Y1 por el segundo más Y por la derivada del segundo. La derivada interna, como es con respecto a Y, es 1, ¿verdad? Pasamos al segundo término. Nuevamente tenemos que hacer regla del producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de X por Y con respecto a Y es X por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, la derivada de F', F bi'prima, por la derivada interna, que es 1, ¿verdad? Y díganme ustedes ahora cómo queda la derivada del tercer término. En ese caso aplicamos nuevamente regla de la cadena. Entonces tendríamos en primer lugar la derivada, sería la derivada del primer elemento. En este caso podríamos decir que es Y. Entonces eso es 1 por F' de XY. Ah. Más la derivada del segundo elemento. Entonces sería Y por la segunda derivada o F dos veces prima, digamos, de XY por la derivada interna respecto a Y, que sería X. Exacto. Entonces aquí nos quedaría XY, ¿verdad? Si hacemos el producto. Sí. Así. Muy bien. Y ahora solo sustituimos 1 y negativo 1. F de 0 menos, porque Y vale menos 1, ¿verdad? F' de 0 más, siguiente término, F' de 0, siguiente, menos F bi'prima de 0, siguiente, más F' de menos 1, X por Y va a quedar negativo, F bi'prima de menos 1. Y aquí, de estos términos, estos dos se cancelan. F de 0 es menos 1. F bi'prima de 0 es 0. F' de menos 1 es 3. Y de menos 1, F' es negativo 6. 8, ¿verdad? Las otras dos, pues, no las vamos a hacer porque se hace básicamente lo mismo.